Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Bueno, en esta oportunidad estamos con el doctor Ricardo Soto Rosa, quien es urólogo desde la ciudad de Caracas. Vamos a tratar, doctor, muchísimas gracias ante que todo de, por supuesto, aceptar esta invitación ya como médico. La primera vez fue como representante de esta gran plataforma de venezolanos online que ha dado la talla, ha dado, de verdad que ha marcado a nivel mundial por sus profesionales. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos de los que están en el equipo de la plataforma y la respuesta ha sido maravillosa, la respuesta ha sido súper efectiva y por supuesto congruente con el objetivo primordial del canal, que es ese feedback, ese gracias doctora, gracias doctor, porque siempre ese refuerzo, ese conocimiento hay que acompañar a esa comunidad, porque sencillamente por temor, por desconocimiento, no van al especialista y por supuesto se activaría la salud curativa, más no la preventiva. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante particular, sobre todo en los caballeros, es muy crónico, como es el dolor del cólico nefrítico. Es un dolor que es bastante común, doctor, es muy común, tanto en las mujeres como en los hombres, pero yo quisiera que entonces dijese, ¿por qué es tanto dolor? ¿Qué pasa fisiológicamente cuando se activa ya el cólico? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con tanta gente que te sigue, que te escucha y que tiene una gran credibilidad en tu programa. Y también pues agradecerte la oportunidad que nos has dado en Médicos Venezolanos Online para llegarle a toda esta cantidad de personas igualmente y ofrecer pues nuestros servicios de atención médica a través de la línea, a través de nuestra plataforma de telemedicina. Hablando del cólico nefrítico, mira, esto se considera uno de los dolores más grandes que puede ocasionarle al ser humano. Es un dolor de una magnitud inimaginable y por eso se le ha puesto ese nombre un poco curioso que es el parto de los hombres. Entonces, ¿por qué se ocurre y qué es un cólico nefrítico? Nosotros tenemos que los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre y el producto de la filtración de la sangre es la orina. La orina va a ir cayendo dentro de un sistema recolector que se encuentra dentro del riñón y de allí va a pasar hacia la vejiga a través de un pequeño conducto que se llama el uréter. El uréter es un conducto bastante fino que su función es llevar la orina desde los riñones hasta la vejiga. Entonces, a veces se forman cálculos en las vías urinarias, que es lo más frecuente que puede generar el cólico nefrítico, aunque puede ser ocasionado por alguna obstrucción por otro elemento, como puede ser un coágulo sanguíneo. Entonces, cuando se produce este elemento, que es un cálculo, él va a tratar de bajar hacia la vejiga a través de este pequeño conducto y en algún momento pues se queda obstruido el paso, se queda atascado en algún segmento del uréter. ¿Esto qué va a ocasionar? Una obstrucción del sistema urinario superior. El riñón se va a quedar obstruido, toda la orina que se está filtrando no va a poder bajar, se empieza a acumular y el riñón comienza a luchar haciendo contracciones de cada vez mayor magnitud para poder vencer la obstrucción que le está generando el cálculo o cualquier elemento que se haya interpuesto en el camino. Estos cólicos que produce el sistema urinario superior es lo que llamamos el cólico nefrítico. Es un dolor de muy fuerte intensidad que aparece de una manera súbita, muchas veces incluso aparece durante el sueño, en la madrugada, cuando la persona está durmiendo, se despierta abruptamente con este cuadro de dolor que de una vez tiene una magnitud inmensa. El cuadro se presenta con sudoración fría, palidez, náuseas, vómitos, una sensación a veces de muerte inminente y otra característica muy particular que tiene el cólico nefrítico es que no se mejora con ningún cambio de postura,
sea, no se alivia ni poniéndose sentado, ni parado, ni caminando. Entonces, una de las características que tiene el paciente con el cólico nefrítico es una gran inquietud. Él no puede estar ni acostado, ni sentado, ni parado. El dolor lo está volviendo loco y, por supuesto, pues va a buscar ayuda de inmediato, alguna asistencia o tomarse algún medicamento que sea un analgésico de mucho poder para poder contrarrestar este cólico nefrítico. Eso es lo que pudiésemos definir como tal cólico nefrítico. Y un dolor cólico es un dolor que tiene la característica de ir en ascenso, llegar a un pico, descender un poco, volver a ascender otra vez, volver a descender, y por eso es el dolor tipo cólico que tiene esa variante, ¿no? Entonces, dentro de la magnitud del cólico nefrítico va a haber momentos en los que se va a incrementar muchísimo más, otro comienza a hacer un poco, vuelve otra vez, y que son estas contracciones que está haciendo todo el sistema urinario superior para vencer esta obstrucción que se le está presentando. El cólico nefrítico hoy en día lo estamos viendo con más frecuencia que antes durante la pandemia. ¿Y por qué razón? Bueno, porque estamos en nuestras casas, estamos haciendo transgresiones dietéticas, estamos comiendo muchas cosas que habitualmente no es la costumbre ingerirlas. La misma ansiedad produce que tengamos más ganas de comer muchas cosas, quizás no nos hidratamos adecuadamente, y esto pues es una condición que va a favorecer la formación de los cálculos. Ahora, si me preguntas cómo se producen o se forman los cálculos, vamos a ver cómo funciona el sistema urinario. El riñón es un órgano que se encarga de filtrar nuestra sangre. Esa filtración la está haciendo de manera permanente. Todo el tiempo la sangre está pasando a través de los riñones. Allí en los riñones existen unos vasos sanguíneos especiales que están organizados y se llaman los glomérulos renales. Estos vasos sanguíneos tienen unos huequitos llamados poros, y a través de esos huequitos va a salir la parte líquida de la sangre que se conoce como el plasma sanguíneo. Esta parte líquida de la sangre es la que tiene el agua y que tiene una cantidad de sustancias disueltas en esa agua, como son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el ácido úrico, toda esta cantidad de sustancias. Entonces, estos líquido, que es el plasma sanguíneo, una vez que sale de estos poros de los vasos, comienza a pasar por un sistema de tubos renales que tienen dos dispositivos muy particulares. Uno es un receptor que va a medir la cantidad de sodio, potasio o cualquier otro elemento que se encuentra, y va a determinar si está dentro de los niveles adecuados. Si está por encima de los niveles, pues lo va a mandar por la orina. Si está por debajo de los niveles, lo va a reincorporar otra vez adentro de la circulación a través de unos transportadores. Entonces tenemos estos dos elementos que son unos receptores y unos transportadores que se van a encargar de ir regulando todas estas sustancias que están pasando por allí. Entonces, ¿qué es la orina? La orina es un producto de la filtración de la sangre, que va a estar constituida por agua y una cantidad de sustancias que están disueltas en esa agua. Entonces tenemos allí que cuando se desbalanza esos dos elementos, cuando hay poca agua para la cantidad de sustancias que tenemos, o hay muchas sustancias para la cantidad de agua que hemos ingerido, entonces comienzan las moléculas a estar muy cerca unas de otras porque la orina se va a concentrar mucho. De esta manera, esas moléculas comienzan a aproximarse, van a precipitar. Una vez que precipitan, cristalizan, y estos cristales se van a unir unos con otros y es lo que forma el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, es importantísimo tener una buena hidratación, especialmente cuando estamos perdiendo líquido por otras vías, como es la sudoración cuando hace mucho calor, o cuando estamos ejercitándonos, o cuando estamos en mucho estrés, que también se pierde mucho líquido a través de la respiración. Y lo otro es mantener una alimentación que sea lo más balanceada posible. Hay que comer un poquito de cada cosa y no mucho de una sola cosa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ingesta donde ingerimos una cantidad de sustancias que tienen calcio, como son la leche, el queso, los yogures, además de eso tomamos refresco, en fin, esto va a ayudar a que se formen cálculos de oxalato de calcio. Si tenemos una ingesta muy alta de sustancias como es el vino, la cerveza, las carnes rojas, los pescados azules, etcétera, vamos a tener un aporte muy grande de ácido úrico. Entonces se pueden formar cálculos de uno u otro tipo dependiendo de la sustancia que esté en exceso, que ha precipitado y ha formado los cristales. Más o menos esto es la fisiología de cómo, o la fisiopatología de cómo se va a producir y se van a generar
estos cálculos de las vías urinarias. Una vez que una persona está afectada por un cólico nefrítico, entonces es muy importante que vaya a un centro asistencial para que le hagan los estudios pertinentes. Primero, diferenciar si ese cólico nefrítico efectivamente se trata de un cólico nefrítico, si es un dolor por una obstrucción de la vía urinaria, porque hay veces que hay patologías que pueden generar cuadros similares y confundirse. Por ejemplo, hay una dilatación de la arteria principal del organismo, que es la aorta, que es la aneurisma de la aorta, que cuando se está empezando a romper genera un cuadro muy similar a un cólico nefrítico del lado izquierdo. Y así hay otras patologías que pudiesen confundir con un cólico nefrítico. Entonces, una vez en la clínica o en el hospital se van a hacer una serie de estudios, entre los cuales tenemos los exámenes de laboratorio, donde característicamente vamos a tener la presencia de sangre o de glóbulos rojos en la orina. Esto es significativo de que una piedra está atravesada allí, que está erosionando el conducto, y por eso salen esos glóbulos rojos en la orina. Vamos a tener otras alteraciones como una elevación de los glóbulos blancos. Dependiendo del grado de obstrucción se pueden elevar los marcadores de la función renal, como es el BUN y la creatinina, entre otros valores. Luego se debe hacer un examen especial, que es una tomografía llamada UroTac. En el UroTac vamos a precisar con mucha especificidad dónde se encuentra el cálculo, qué tamaño tiene el cálculo, qué tanto es el grado de obstrucción que está generando este cálculo, y si es un solo cálculo, son varios que están acompañando, si existen en los diferentes segmentos del riñón y si existen en el riñón contralateral. Entonces, toda esta información bastante importante y amplia nos las va a dar la tomografía. Una vez que tenemos ya preciso el diagnóstico de que efectivamente se trata de un cólico nefrítico, que es un cálculo, qué tamaño tiene, qué ubicación tiene y qué componentes adicionales hay, entonces se hace la planificación estratégica para tratar y resolver el problema. Cuando vemos que es un cálculo pequeño, que tiene, por decir, menos de 5 milímetros de diámetro, este es un cálculo que eventualmente, si no es muy obstructivo y no hay otras condiciones, pudiese darse tratamiento médico con algunas sustancias que pueden ayudar a que el cálculo baje, aumentando la hidratación, aumentando, dando analgésicos, dando algunas sustancias que pueden relajar la musculatura y ayudar a que el cálculo se pueda eliminar y pueda salir por vía natural sin necesidad de hacer ningún otro tratamiento adicional. Cuando el cálculo tiene un tamaño mayor, pues es un cálculo que, a pesar de ser pequeño, es muy obstructivo, porque a veces el cálculo lo vemos pequeño en la tomografía, pero tiene una cantidad de espículas que se clavan en la mucosa del uréter, lo inflaman y no lo dejan bajar. Otras veces tenemos que es un uréter más fino que el que habitualmente tendría otra persona. En otras oportunidades vemos que es un cuadro obstructivo muy importante y que no está cediendo, que la sintomatología es muy grande, y entonces hay necesidad en esos casos de manipular. En esos casos nosotros hacemos una operación a nivel del quirófano que no necesita hacer heridas en la piel, que no se necesita hacer una cirugía abierta, sino que a través de la misma vía urinaria nos metemos con unos equipos muy sofisticados, muy particulares, que son unos endoscopios que a veces son semirrígidos, otras veces son flexibles, que nos permiten navegar a través de la vía urinaria haciendo un viaje fantástico, donde pasamos a través del conducto por donde se orina, llegamos a la vejiga, de ahí comenzamos a ascender por el uréter hasta que localizamos el lugar donde se encuentra el cálculo, lo atrapamos con una cesta especial y lo vamos a fragmentar, si es necesario fragmentarlo, con diferentes elementos como puede ser el láser, como pueden ser las ondas balísticas, que es el litoclast, entre otros diferentes equipos que tenemos. Una vez que el cálculo ha sido fragmentado, vamos eliminando todos estos fragmentos, los vamos sacando. Incluso con estos equipos podemos llegar hasta las mismas cavidades renales arriba y tratar los cálculos que están arriba en el riñón antes de que comiencen a bajar y producir el cólico nefrítico. Y de esta manera puedes evitarle este trago amargo a quien tenga cálculos en las vías urinarias. Una vez que hemos terminado de resolver y de permeabilizar la vía urinaria, pues se coloca un catéter especial que se llama catéter doble J. Se llama doble J porque tiene
una curvatura que está a nivel del riñón y otra curvatura que está a nivel de la vejiga para que el riñón pues no se vaya, el catéter no se vaya a mover, no se vaya a salir. Es un catéter flexible que al principio genera ciertas molestias, pero poco a poco se va tolerando y posterior a que hayan pasado unas 2 semanas, 3 semanas del procedimiento, cuando ya se ha desinflamado bien la vía urinaria, pues se retira endoscópicamente el catéter. Esto es más o menos lo que es el tratamiento en general. Hay veces que tenemos cálculos que ya son más complejos, que pueden generar algún otro problema y que bueno, que es necesario entonces hacer intervenciones abiertas. Pero esto realmente hoy en día es lo menos frecuente. Es muy poco probable realmente necesitar abrir, hacer una cirugía ya que necesite las heridas quirúrgicas, ¿no? Okay. Dentro de la vía urinaria es importante tener presente que pueden existir algunas condiciones. Por ejemplo, esto se transforma en una urgencia máxima si un paciente es lo que llamamos monorreno, es decir, él tiene un solo riñón. Entonces, si tiene ese solo riñón y ese solo riñón está obstruido, pues hay que operarlo de inmediato, hay que resolver eso de inmediato porque el paciente entra en una insuficiencia renal aguda porque su único riñón está obstruido. Eso es importante tenerlo presente. Otra cosa que hay que tener presente es si existe una infección asociada. A veces la obstrucción de la vía urinaria se acompaña de una infección y como esto está obstruido, entonces se va a comportar como un absceso que se está formando y es necesario drenar eso de inmediato porque de allí puede pasar fácilmente a un cuadro séptico. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que los riñones a veces tienen dobles sistemas ureterales, es decir, se forma un sistema de drenaje del riñón, que una parte drena la parte superior del riñón y la otra drena independientemente la parte inferior y se forman 2 conductos ureterales que llegan a veces juntos y a veces por separado a la vejiga. Entonces, a veces tenemos un cólico nefrítico y cuando estamos haciendo la exploración, entramos por el conducto que no tiene el cálculo y no encontramos nada. Y resulta que es que el paciente tiene 2 uréteres, entonces eso hay que tenerlo presente. Y así un sinfín de variantes, claro. Bueno, toda la mañana explicándote, pero... Sí. Pero eso es lo que realmente, según estadísticas, es lo que normalmente se da, sobre todo esa sintomatología. Ahora, doctor, en cuanto al tratamiento, porque fíjese, vamos a poner en el escenario de las personas que son un poco ligeras, que llamo yo voy de lo peor a lo mejor, porque de todo hay y hay que llegar a cada uno de ellos. Donde dice, bueno, un cólico, el umbral del dolor de esa persona es un poco soportable, tolerante, se toma su antiinflamatorio, prosigue, toma mucha agua porque sabe que hay un cálculo allí y eso a veces lo expulsan durante el día, ¿ok? Y se quedan allí. ¿Qué le dice a esa persona? ¿Qué le dice si debe ir o no debe ir a un urólogo? Y obligatoriamente, independientemente que lo haya expulsado. Y la otra pregunta, doctor, es que cuando ya esa persona va al urólogo y comienza con ese tratamiento, donde el tratamiento es la introducción de ese catéter doble J y hay rechazo del catéter, porque también hay esos episodios o esos escenarios donde la persona rechaza el catéter. ¿Cuál entonces sería el pronóstico de ese paciente? Fíjate, si una persona tiene un cólico nefrítico y él se le alivió el cólico nefrítico, siempre debe consultar. ¿Por qué razón? Porque puede ser que incluso haya botado la piedra, ¿sí? Pero es que no sabe si es que tenía una sola piedra, o tenía 2 o tenía 3. Y si vienen otras piedras en camino, o si botó una piedra y otra que está en camino se quedó trancando el riñón. Entonces a veces ocurre un cuadro muy lamentable, que es que tenemos el alivio o ya se quitó el dolor, pero resulta que el riñón dejó de funcionar, el riñón flejó porque no pudo más contra la obstrucción, no sigue luchando y entonces el cólico se desaparece y se queda en silencio ese riñón. ¿Y qué va a suceder? Que van a pasar varias semanas, el riñón va a estar obstruido y se va a perder la unidad renal, se va a transformar en lo que llamamos una bolsa hidronefrótica, llena de puro líquido sin ningún tipo de función. Entonces es importantísimo que si expulsamos un cálculo o si tuvimos un cólico nefrítico, debemos acudir a que nos hagan una evaluación, a que determinen efectivamente
si ya ese cálculo que pasó era el único, si ya se dio, si ya el funcionamiento renal está bien, si quedan otros cálculos para tratar esos otros cálculos, es importante hacerlo. E igualmente hacer todo lo necesario para que ese cuadro no se vaya a volver a repetir, para que no se vayan a volver a formar cálculos. Entonces hay que hacer los estudios de la composición química del cálculo, hay que hacer unos estudios del metabolismo de la persona, determinar si efectivamente él tiene una condición en la que esté formando los cálculos o esto ocurrió por un hecho fortuito donde él no tomó suficiente líquido o ingirió demasiados alimentos de un determinado grupo. Todo eso es muy importante precisarlo. Y a todas las personas que nos puedan estar escuchando, pues que se lo repitan a sus familiares, a sus amigos, para que no vayan a caer en ese error de no consultar, de hacerse una automedicación, de que pensar que ya están bien, a lo mejor están bien, pero a lo mejor no, y el riesgo es muy grande si no lo están, ¿no? Entonces, eso es lo que recomendaríamos en este sentido. Y que se hagan los tratamientos pertinentes para evitar que se generen nuevamente cálculos. Hay distintas sustancias que dependiendo de si es un problema de formación de cálculos de oxalato de calcio, si son de ácido úrico, si son estrubitas o si es por problemas infecciosos, cada uno de esos va a tener su tratamiento particular. Hay incluso bacterias como son unas llamadas Proteus mirabilis que tienen la particularidad de desdoblar una sustancia que se encuentra en la orina que se llama la urea y van a formar cálculos. Entonces hay cálculos que son producto de infecciones urinarias a repetición. Eso es bueno también tenerlo presente para hacer el tratamiento pertinente de esas infecciones y también establecer cuál es la causa que está generando estas infecciones a repetición. En fin, hay muchas cosas que ver, que estudiar y que observar en algún paciente que haya presentado un cuadro de cólico nefrítico, ¿no? Con respecto a la presencia del catéter, estos catéteres J son hechos de un material que habitualmente no va a presentar ningún tipo de rechazo, o sea, el organismo no lo va a rechazar como ocurre con otro tipo de dispositivos que se colocaban dentro del organismo. Antes existían, por ejemplo, rechazos de las mallas que se utilizaban para las hernias o de algún tipo de prótesis. Esto no ocurre con los catéteres J y ya ocurre muy poco con este tipo de mallas porque cada vez son hechas de unos materiales muy compatibles con el cuerpo humano. Lo que sí puede ocurrir es algo terrible, que es que la persona se pierde, no va más a la consulta, se queda con el catéter J colocado allí porque ya no le molesta y resulta que entonces ese catéter J se va a transformar en un problema muy serio porque se va a calcificar todo el catéter, se va a transformar en una gran piedra que va a ir desde el riñón hasta la vejiga. Entonces te podrás imaginar lo que eso conlleva. Hay que hacer un procedimiento para poder destruir toda la piedra formada ahí y poderlo retirar. Entonces en eso sí debemos de tener pendiente hacer la advertencia de que bueno, el catéter J tiene un determinado tiempo, normalmente es de unas 2 o 3 semanas, y hay veces en los cuales por otro tipo de patologías que no son los cólicos nefríticos es necesario colocar catéteres J por larga estancia. Por ejemplo, en mujeres que han tenido el cáncer del cuello uterino, donde el cuello uterino está muy cerca de los uréteres y cuando ese es un cáncer que es avanzado o ha tenido procedimientos o tratamientos con radioterapia, puede generar un bloqueo de los uréteres y para eso sí colocamos unos catéteres especiales de larga estancia que pueden durar 6 meses y a los 6 meses se hace el recambio de catéter. Entonces, esto es importante pues tenerlo en cuenta y que el público o las personas en general también tengan conocimiento de eso. Nunca quedarse con el catéter J que le colocaron puesto por largo tiempo y no ir más al médico. Es necesario que vaya el médico a hacer el control, ¿no? Muchas veces incluso en medio de toda aquella confusión que se produjo por el cuadro dramático que vivió, el paciente lo que quiere es salir de ese hospital e irse de ahí, no quiere saber más nada. Y el trauma. Sí, no, y ni siquiera asimila que se le dijo, mire, usted tiene un catéter J, tiene que venirse dentro de 2 semanas que se lo vamos a retirar. Entonces no lo escuchan muchas veces, ¿no? Entonces es importante tener eso presente. Ahora, cuando en las mujeres que están embarazadas, doctor, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, las mujeres embarazadas tenemos el problema de que cuando están embarazadas,
difícilmente podemos hacerle una radiología, porque los rayos X pues, pueden producir determinadas lesiones a nivel del feto. Entonces allí es importante hacer el diagnóstico a través de los estudios ecosonográficos y eventualmente se puede hacer una resonancia magnética y de esa manera pues determinar también en ellas cuáles son las condiciones en las cuales se encuentra el cálculo, si es un cálculo o si el cólico nefrítico se debe a veces a que el feto está montándose sobre la zona donde está el uréter y lo está obstruyendo. Entonces, muchas veces durante el embarazo nosotros vemos en los riñones una dilatación o que pareciera una obstrucción porque la hormona del embarazo, que es la progesterona, hace una disminución de la capacidad de movimiento de las fibras musculares lisas, que es lo que tienen las vísceras de nuestro organismo. Entonces, por eso la mujer embarazada sufre tanto de acidez, sufre tanto de estreñimiento, porque el movimiento de sus fibras musculares viscerales es muy lento debido a la progesterona, porque es también la hormona que está protegiendo el embarazo y no está permitiendo que el útero se vaya a contraer. Esto también ocurre dentro de la vía urinaria, produce cierta relajación y esto va a conllevar a una dilatación de la vía urinaria que la vemos, que es fisiológica durante el embarazo y en otras, y también es más frecuente del lado derecho que del lado izquierdo por la postura que tiene el feto y la compresión que va haciendo también sobre el sistema urinario. Entonces, en estos casos, pues hay que tener en cuenta esos detalles. Cuando una mujer efectivamente la hemos diagnosticado que tiene un cólico nefrítico, hay que hacer una manipulación. En ese momento, cuando se lleva a quirófano con toda la prevención por el hecho de estar embarazada, desde el punto de vista de la anestesia que se va a suministrar, etcétera, también tenemos el cuidado de colocar unos pentos, unos equipos que son de plomo, que van a impedir el paso de los rayos X por la zona donde se encuentra el feto. Y nada más la radiología la hacemos muy selectiva sobre el uréter, porque a través de la radiología muchas veces necesitamos para orientarnos en el quirófano. Entonces tenemos toda esta prevención con ella y bueno, también a veces es necesario colocarle catéter doble J que se queda hasta el final del embarazo y al final del embarazo pues se retira, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea que hay esperanza, porque siempre hay ese susto, ¿no? El temor por simplemente desconocimiento en cuanto a su bebé. Ahora, doctor, el hecho, bueno, ya el ser diagnosticado cólico nefrítico, evidentemente al ir al urólogo se hacen ciertos estudios donde se evidencia o no de que es propenso a generar esos tipos de situaciones o de cálculos, ¿no? El solo hecho de ya estar propensos, según obviamente los resultados, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Por ejemplo, ahí sobre todo las mujeres. Las mujeres nosotras a veces nos cuidamos mucho de ir a baños públicos por evitarse infecciones, por simplemente por limpieza. ¿Okay? Porque la mujer obviamente a la hora de orinar es diferente. Entonces, esa parte donde la mujer decide a contenerse, la contención, el de, bueno, yo me aguanto, no estoy en casa, yo tengo que llegar y será bueno, será como un factor de riesgo que ayudaría a esa propensión a generar ese tipo de cálculos, doctor. Mira, no exactamente a formar cálculos en la vía urinaria. Lo que propende eso es a dos cosas que son muy negativas. Una es las infecciones de la orina. ¿Por qué razón? Porque fíjate que las bacterias o los microbios permanentemente están entrando a través de nuestro organismo o dentro de nuestro organismo a través de las puertas naturales del organismo. ¿Cuáles son esas puertas naturales? Todos los orificios naturales del cuerpo, como es la nariz, como es la boca, como es la uretra, entre otros. Entonces, las bacterias permanentemente están ingresando a través de esas puertas naturales y en cada una de esas puertas existen mecanismos físicos, químicos e inmunológicos que se encargan de matar y destruir a esas bacterias. El primer mecanismo es el mecanismo físico. En el caso de la vía urinaria, se va a transformar en la orina que viene saliendo en contra de la dirección como vienen entrando las bacterias y por consiguiente las va a barrer y las va a botar hacia afuera. Ese es el primer mecanismo de defensa que tenemos para evitar las infecciones. Entonces, cuando nosotros violentamos ese mecanismo de defensa porque aguantamos las ganas de orinar, no vamos al baño y pasan horas sin ir al baño,
pues entonces las bacterias van haciendo fiesta, aprovechando para ir conquistando territorio y entrar dentro de nuestro organismo, especialmente en las mujeres que tienen un conducto urinario que es mucho más corto que el conducto de los hombres. Entonces rápidamente pues van a entrar esas bacterias dentro de la vejiga y van a generar cuadros de infecciones urinarias. Muchas veces tenemos infecciones urinarias a repetición precisamente porque la mujer pues por cuestiones de sociales o de vergüenza, o muchas veces también porque por lo dedicada que es la mujer a sus actividades, deja de ir al baño. Muchas veces las mujeres tienen una carga enorme, no solamente porque tienen el trabajo del hogar, sino tienen el trabajo fuera del hogar y tienen que hacer muchas cosas y reprimir las ganas de orinar porque están terminando de cocinar, porque están terminando de hacer esto, aquello, porque están cambiando el niño, en fin. O sea, hay muchas razones, ¿no? Y esto pues va a conllevar a que aparezcan las infecciones urinarias a repetición. Igualmente, bueno, existen otros mecanismos de defensa que van a estar dados por las sustancias químicas que están alrededor de la vía urinaria. Por eso la mujer cuando entra en la menopausia, toda esta lubricación que ella tiene, esto le ayuda bastante en la defensa de las bacterias que están allí tratando de colonizar. Y como se va resecando un poco la región vulvar, pues esto también facilita las infecciones. Igual también a la composición química de la orina, que es ácida, y esto previene las infecciones urinarias. Cuando la composición química se hace alcalina, la facilita. Y en última instancia, si una bacteria o un microbio llega a pasarse la protección física y la protección química, se ve con el sistema inmunológico, con los glóbulos blancos, que se van a encargar de identificarla y destruirla definitivamente. Entonces, el hecho de aguantar las ganas de orinar va a generar o va a facilitar que se produzcan infecciones urinarias. Y lo otro es que va a ir haciendo o forzando a la vejiga a tener un contenido cada vez más grande del que está diseñado para resistir. Entonces, esto va a elongar las fibras musculares de la vejiga y puede ocasionar una vejiga llamada neurogénica, una vejiga flácida que no se contrae adecuadamente y que no se vacía completamente cuando va a orinar, quedando un residuo alto de orina dentro de la vejiga, que también va a facilitar las infecciones, y ahí sí pudiese formarse cálculos porque se está quedando la orina estaciada en la vejiga, almacenada, y esto es también una causa de formación de cálculos de vías urinarias. Ya no un cólico nefrítico como tal, sino un cálculo formado en la vejiga. Entonces, esto es importante. Las mujeres y los hombres, todos deben de ir y orinar en su momento, no aguantar las ganas de orinar, porque esto pues conlleva a problemas que pueden transformarse en serias afectaciones de la salud. Muy bien, ese es el mensaje. Yo creo que las personas tienen que ponerse la mano en la conciencia, en la mente. Si queremos evitar, porque son dolores, el que no le ha dado, lo digo con propiedad porque he tenido 5 episodios, doctor. De hecho, el primero fue a los 11 años y el urólogo que me vio me dijo: usted puede parir sin ningún problema. Después de haber pasado ese dolor, usted puede parir sin ningún problema. Pero bueno, sí, evidentemente la persona que no lo ha dado, vamos a evitarlo, entonces que tomemos conciencia, porque esto no tiene inclusive ni edad, porque esto, como usted lo bien dijo, la dieta, el modo de vida influye mucho en la propensión o la generación de este tipo de cálculos, y por supuesto el dolor no avisa, porque este dolor, como usted lo dijo, es en la noche, casi siempre se da en la noche, sin previo aviso, sin de una vez la intensidad. Entonces, bueno, por eso es que es importante que hayamos tenido esta conversación, doctor, para generar ese tipo de conciencia, de formación sobre todo, y evitar esa salud curativa, evitar que llegue sobre todo este cólico nefrítico. Doctor, muchísimas gracias por esta intervención valiosísima, muy bien explicada. Yo creo que las personas quedaron muy, muy bien entendidas. Yo estoy segura de eso. Yo quisiera que nos recordase dónde lo podemos encontrar, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y tener la ocasión de compartir esta agradable entrevista contigo. Mira, me pueden ubicar a través de mi Instagram, que es @dr de doctor, @doctor Sotorrosa, en Instagram y en Twitter. También me pueden ubicar en la plataforma de telemedicina de Médicos Venezolanos Online. Es muy fácil de acceder a través de www.medicosvenezolanosonline.com. Allí se van a encontrar una clínica virtual
donde tienen más de 100 médicos especialistas en todas las especialidades. Ahí yo tengo mi consultorio virtual, me pueden ubicar en urología, que es mi especialidad, y pues le podemos dar respuesta a todas sus preguntas y hacer la consulta que necesiten sin ningún problema. Será un gusto y un placer de verdad atenderlos cuando lo necesiten. Y yo, en nombre de la comunidad, le doy las gracias por crear esta plataforma, porque hoy en día Venezuela, sobre todo el mundo, pero Venezuela ahorita que está en ese pico, y yo como venezolana, por supuesto, quiero agradecerle esta gran oportunidad, porque debemos quedarnos en casa, y yo creo que la salud no respeta que haya pandemia. Cuando hay alguna situación, no ve si están de vacaciones o no ve si están en cuarentena o no avisa, y la salud es un derecho que todos tenemos, y gracias a esta plataforma estamos protegidos, porque ustedes a través de la telemedicina pueden sanar en la mayoría de los casos. Claro, habrán casos excepcionales que tienen que irse a los centros hospitalarios, pero el primer paso ya lo tenemos con toda esa cantidad de especialistas de muy alto nivel, y yo lo certifico. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Vamos a vernos en una próxima oportunidad. Hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué formar. Que tenga excelente día, mucho éxito, solidaridad de parte de Salud es Vida con todos ustedes, y por supuesto cuídense mucho, y ese sistema protectivo en primer orden. Muchas gracias, de verdad. Fue un placer estar contigo y compartir con todas estas personas pues que nos están escuchando y que nos están siguiendo. Hasta la próxima, doctor. Chao.